¿Cuál era la primera ley de Newton? ¿Alguien se acuerda de eso? De la primera ley de Newton. Toda acción tiene su reacción. La tercera. No, era de que, o sea, de que todo cuerpo que ande en movimiento, o sea, va a seguir en movimiento hasta que hasta Claro. que una fuerza mayor le frene. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de inercia. Esa es la definición teórica, y la definición numérica básicamente es que sumatoria de fuerzas es igual a 0 en casos de reposo y de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esto es la primera ley de Newton y es la parte que nosotros usamos, porque nosotros ahora estamos en clases prácticas y bueno, en la práctica se usa eso, digamos, sumatoria de fuerza, y en general nosotros trabajamos en dos planos, digamos, o sea que se trabajaba como sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y también igual a 0, ¿no es cierto? Eso era el alcance de nuestro estudio. Bueno, esta es la primera ley, ¿no es cierto? La parte práctica, ¿no es cierto? Hablando siempre de parte práctica. Entonces, esta era la primera ley de Newton. Y en dinámica nosotros nos vamos a basar por la segunda ley de Newton, que es la que viene a explicar todos estos fenómenos, que dice lo siguiente. Sumatoria de fuerzas distintas de 0, o sea, que sería que ya no son, dejan de ser 0, digamos, son igual a la masa por la aceleración del cuerpo sometido a esa fuerza. Es decir, esto ya vieron en teoría, pero hacemos un leve repaso. Imagínense ustedes que tienen un cuerpo que inicialmente está en reposo, ¿no es cierto? Este cuerpo está quieto. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuerpo si no interviene ni una fuerza? ¿Qué va a pasar? Mientras esté así. Va a No seguir se va a mover. No se va a mover, exactamente. Va a permanecer en ese estado de inercia que es el reposo. Se va a seguir en su mismo estado. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Va a seguir en su mismo estado. ¿Qué pasa si ese cuerpo se está moviendo a una cierta velocidad, por ejemplo? Si se está desplazando, sin rozamiento, ¿no es cierto? Sin nada que lo frene. Va a seguir desplazando. Se va a seguir desplazando con velocidad uniforme, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nosotros, ahora, volviendo al primer caso, aplicamos a este cuerpo una fuerza, ¿sí? Que le vamos a llamar F. Entonces, el cuerpo estando en reposo se ve de repente sometido a una fuerza F. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Va a ir en sentido a la fuerza que lo empuja. ¿Cómo se va a mover? Por desplazamiento. Por desplazamiento, En el sí. eje de las X. En el eje de la X, en la dirección de la fuerza que está accionando, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser el movimiento? ¿Va a ser con velocidad constante? ¿Va a ser acelerado? ¿Va a avanzar un poco y va a parar? Si está en reposo, va a avanzar un poco hasta que se consuma esa fuerza y ahí se va a detener en Suponemos caso de siempre que que haya rozamiento. Y si va a no hay ser acelerado. rozamiento, va a seguir moviéndose sin parar. Suponemos que esa fuerza se aplica todo el tiempo. Por más que el cuerpo se mueva, esa fuerza está presente siempre. Va a ser acelerado hasta el punto de que alcance la aceleración de la fuerza. Va a ir de 0 hasta el valor de la fuerza. Bueno, ahí está un poquito la interpretación de esta ecuación. Fíjense.
Bueno, vamos a decir, para que se vea más fácil, vamos a darle un poquito de valores, ¿sí? Solo a los efectos de que se vea mejor. Porque ahí hay una interpretación que es muy importante, como siempre le recalca el profesor Juan. Muchas veces la interpretación hace la diferencia y los cálculos no son tan complicados. Entonces, la fuerza, vamos a decir que estamos aplicando una fuerza de 10 newton. ¿Sí? Esa es la fuerza aplicada. No existe rozamiento, por lo tanto no hay fuerzas resistentes. Todavía no explicamos rozamiento, pero por lo menos sabemos que no hay. Y la masa vamos a decir que es una masa de 2 kilogramos de masa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica esta ecuación acá? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración igual a fuerza sobre masa. Bueno, esta ecuación también se despeja en 2, digamos, que sería sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración en X y sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, vamos a analizar qué ocurre acá. Aparte de esta fuerza F, ¿qué otra fuerza hay presente en este sistema? Eso ustedes lo vieron. Un plano inclinado. ¿Qué fuerza va a aparecer? Gravedad. La gravedad es una aceleración que genera una fuerza ¿hacia dónde? La masa de la cajita Pero ¿hacia dónde está la fuerza? ¿Y cómo se llama? en el eje de las Y hacia abajo. El eje de la Y hacia abajo, exactamente. Y es el peso. Y esa fuerza se llama peso. Se simboliza con la letra W. ¿Y cómo se calcula ese peso? Gravedad. Masa por gravedad. Por Masa por gravedad. Bien. Entonces, ese peso va hacia abajo. ¿Y quién lo resiste a ese peso? ¿Qué va a aparecer? Como reacción del plano. Una fuerza igual, pero en sentido contrario. Claro, exactamente. Una fuerza igual, pero en sentido contrario, que se llama ¿cómo? La comúnmente conocida como la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza resistente, ¿sí? Es decir, que siempre va a ser la necesaria para equilibrar el sistema en el eje Y, ¿no es cierto? Esa fuerza resiste a esta. No es una fuerza que va a mover el cuerpo, ¿no es cierto? Simplemente es una fuerza que existe o que la hace el piso para que la caja, por decirlo de alguna manera, no se hunda en el piso, ¿sí? Lo mismo cuando ustedes están parados en un lugar, digamos. Ustedes están parados, por ejemplo, sobre el piso hace una fuerza sobre ustedes. Por más que ustedes no lo perciban, el piso está haciendo una fuerza sobre ustedes y esa fuerza permite que ustedes no se hundan en el piso, ¿sí? Entonces, este equilibrio, sumatoria de fuerza en Y, digamos, vamos a suponer, esto lo hago solo para que veamos todas las cosas que están interviniendo. Vamos a decir que este es el eje Y. Este sería el eje Y. Y este aquí sería el eje X. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿cuál fuerza es positiva y cuál es negativa? El peso es negativo y la fuerza normal positiva. Exactamente, el normal es positiva y el peso es mg es negativo, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual en Y? Fíjense. Cero. Va a ser igual a 0. Si estamos hablando de ley de Newton, ¿por qué no lo igualamos a masa por aceleración en Y? En este caso es la gravedad. La aceleración en este caso de la caja es 0. Si la caja no tiene aceleración en Y porque no se mueve en Y. La caja se mueve solo en X, ¿sí? Se mueve solo así. Entonces, nosotros sabemos que eso ocurre de esa manera, ¿sí?
sabemos que no hay desplazamiento en I, ¿sí? O sea, no hay movimiento acelerado ni rectilíneo uniforme tampoco, o sea, en I es reposo. Y por lo tanto, igualamos a 0 porque sabemos. Y entonces de acá se despeja que la normal va a ser igual al peso, ¿sí? A M por G. ¿Me pueden decir un poquito cuánto va a valer la normal entonces? $19,62. 19,62 newtons, ¿sí? Eso va a valer la normal. Y acuérdense que la normal es una fuerza resistente, es decir, una fuerza que se aplica o le aplica el piso para equilibrar el sistema, ¿sí? Si de repente vengo yo o cualquier persona y saca esa caja de ahí, ¿el piso sigue haciendo la fuerza normal o no? Profe, ¿usted puede volver a repetir? Porque se corta mi internet acá. No Sí, entendí. la pregunta es, la caja está en el piso está haciendo la fuerza normal. Ahora viene alguien y saca la caja de ahí, se la lleva. ¿El piso sigue haciendo la fuerza normal o no? ¿Se transfiere a la persona o a la persona o No, lo que al dentro de la caja? No, la persona saca la caja y se la lleva lejos y se va de ese lugar. El piso en ese lugar que quedó quietito y vacío, ¿sigue haciendo la fuerza normal o no? no. No. Por eso sabemos que la fuerza normal es una fuerza resistente o también llamada reacción, que quiere decir que la normal reacciona al peso en I, pero no es que de la nada aparece una normal. La normal siempre aparece como reacción al peso en I. ¿Se entendió esta parte de la normal? Sí, profe. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que nos interesa, profe. que es X. Bueno, sumatoria de fuerza en X, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué sumatoria de fuerza tenemos en X? ¿Tenemos sumatoria de fuerza igual a 0 o tenemos una sumatoria de fuerza distinta a 0? En X. Por lo que ven en el gráfico, ¿no? Distinta de 0. Va a ser distinta de 0 porque tenemos la fuerza F y no tenemos nada más, ¿sí? ¿Esa fuerza F cómo es, positiva o negativa? Positiva. Positiva, entonces se pone 10 newton, que es la fuerza F, y listo, terminó. No hay otra fuerza. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la masa de la caja por la aceleración. La masa son 2 kilos y la aceleración no sabemos. Sería 2 kilos, que es la masa, por la aceleración en la dirección de X, que es desconocida, ¿sí? Entonces ahí podemos despejar la aceleración en X, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la aceleración en X va a ser igual a 10 newton sobre 2 kilogramos. ¿Está? Y esto, ¿qué nos da? Cinco. Nos da 5 Eh, metros sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que, ¿sí?, la unidad de aceleración en el sistema internacional es metros sobre y no segundo me al cuadrado. acordaba la unidad. Metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense ustedes que esta aceleración no tiene nada que ver con la aceleración de la gravedad. O sea, es un valor dado por la sumatoria de fuerza. Es decir, no es una aceleración propia de la naturaleza terrestre. Es una aceleración que aparece como consecuencia de la fuerza aplicada, ¿sí?, o de la resultante del sistema de fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar con esa caja? ¿A qué va a estar sometida?
¿A qué va a estar sometida la caja? A una aceleración constante de 5 metros sobre segundo cuadrado. A una aceleración, o sea, de movida que se va a empezar a desplazar, ¿sí? Pero el desplazamiento va a ser acelerado, es decir, no va a ser un desplazamiento con velocidad constante, va a ser un desplazamiento con aceleración constante. Y un desplazamiento con aceleración constante es un desplazamiento donde la velocidad va variando, ¿sí? La velocidad va cambiando y se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Por ejemplo, esta caja se va a ir desplazando y va a tener una aceleración del valor establecido, ¿sí? Que va a tener una aceleración hacia allá, ¿no? Aceleración en X y va a tener el valor que ya sabemos, 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la gran pregunta es, la caja, ¿cómo se va a mover? Al comienzo, bien despacito y ahí va a ir subiendo su velocidad o siempre se va a mover a una velocidad constante. No, va a ir incrementando su velocidad hasta llegar a la fuerza. Va a ir incrementando su velocidad indefinidamente. Ahí está, en ese sentido, en que va a ir incrementando su velocidad hasta que equilibre la fuerza, no es correcto esa afirmación. O sea, siempre y cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a un valor, no sea igual a 0, la caja, digamos, va a ir aumentando su velocidad. Lo que pasa en la naturaleza es que generalmente siempre que nosotros empezamos a imprimir una aceleración a un sistema empiezan a aparecer fuerzas contrarias, por ejemplo, de rozamiento de las ruedas, del aire, en fin, un montón de fuerzas que van haciendo contra. Entonces llega un punto donde la sumatoria de fuerza termina siendo 0 y el vehículo se termina desplazando a velocidad constante. Pero mientras exista una sumatoria de fuerza distinta de 0 y se mantenga, el cuerpo siempre va a ir incrementando su velocidad, o sea, va a ir haciendo su movimiento cada vez más rápido. Esto siempre viéndolo desde el punto de vista absolutamente teórico, ¿sí? O sea, absolutamente ideal, porque como ya saben, existen rozamientos propios de la naturaleza. Y la otra pregunta que le quiero hacer es, por ejemplo, ¿qué pasa si esa fuerza se mantiene durante 5 segundos y después desaparece? ¿Qué va a ocurrir? Siempre y cuando no exista rozamiento. Va a ir frenando hasta llegar a... O sea, se va a seguir desplazando. Claro, lo que pasa es que ustedes están muy acostumbrados a la realidad y entonces ustedes ya asumen que hay una fuerza de rozamiento. Acuérdense que no hay rozamiento y esta es una situación ideal, ¿sí? En ese caso, lo que va a pasar al sacar la aceleración, se va a seguir desplazando con velocidad constante. Exactamente. Acuérdense que estamos hablando de situaciones ideales, ¿sí? En situaciones ideales no hay rozamiento. Entonces, la fuerza se aplica, por ejemplo, durante 5 segundos. La fuerza hace que ese cuerpo de a poquito aumente cada vez más su velocidad. Llegado a los 5 segundos, la fuerza desaparece. Entonces, ese cuerpo que trae una velocidad se va a seguir desplazando con esa velocidad. Es decir, no va a adquirir más velocidad ni tampoco se va a frenar, ¿sí? En la realidad lo que ocurre es que se frena porque existen rozamientos, ¿sí? En el auto, por ejemplo, esto es algo que confunde mucho porque generalmente el pedal del acelerador, uno dice, para yo ir a velocidad constante en el auto, para ir a 100, tengo que mantener el pedal del acelerador apretado. Y eso nos confunde a los conceptos teóricos que estamos presentando ahora porque entonces uno cree que para ir a velocidad constante necesito una cierta aceleración. Y no es así. En el marco ideal de las leyes de Newton, si hay movimiento acelerado, es decir, si existe una aceleración, la velocidad va a ir incrementándose cada vez más. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe.
profe. Bueno, ahora vamos a pasar con el profesor Juan a la parte práctica, ¿sí? Vamos a ver si lo encontramos al profesor Juan en la reunión. A ver dónde está. Ahí está. Bueno, tengo que pasarte la administración de la reunión. Vamos a ver dónde es. ¿Cómo era, Juan, este tema? ¿En dónde se pasaba la reunión? ¿O vos podés agarrar de vuelta como administrador? No, no se te escucha. ¿Hola? No se le escucha al profe Juan. Juan, ¿estás ahí? Dijo, profe, que no funciona su micrófono. Oh. Bueno. Bueno. Dijo que se va a desconectar y... Bueno, esperemos un momentito. Vemos si Juan restablece y si no, les hago yo los ejercicios. No, Juan se desconectó. Nos están dando el micrófono. ¿Mm? No, es tema de él. El micrófono yo no puedo ayudarle acá. No, después yo tomé leche. Bueno, vamos a esperar un poquitito que el profesor Juan trate de restablecer su conexión. Hola, ¿me escuchan?
Hola, profe, sí, Sí, se ahí escucha. sí. Ahí está. Bueno, Ahí. sí. Regresó. Entonces, sí. Tiene una maña mi notebook que a veces tengo que hacer. Bueno, lo que yo quería agregar es a lo último que estaba diciendo, para entender esas situaciones teóricas, conocer bien la primera ley de Newton también, que la primera ley, si leemos, nos aclara que el estado de un cuerpo, ¿sí?, va a permanecer ya sea en reposo o en movimiento o a velocidad constante hasta que nuevas fuerzas interactúen con él, ¿sí? Era lo que les decía el profesor. Si tienen un objeto que se está siendo acelerado a 5 metros por segundo al cuadrado y retiran esa fuerza, ¿sí?, este objeto va a seguir en movimiento con la velocidad final que quedó en el último segundo y no va a cambiar su estado de movimiento hasta que ninguna otra fuerza interactúe con él, ¿sí? Ya sea una fuerza que quiera detenerlo o una fuerza que le imprima nuevamente aceleración positiva, que quiere decir que a la velocidad que va yendo siga aumentando su velocidad. ¿Se entiende? Así es. Eso es la inercia, ¿sí? Y la inercia es en ambos sentidos, ya sea, si este es un objeto, ¿sí?, y está en reposo, el objeto va a permanecer en reposo hasta que alguna fuerza interactúe con él, ¿sí?, en cualquier sentido, ya sea en este sentido o en este sentido, ¿sí? Que eso es lo que más podemos asimilar en la vida real o se nos es fácil entender, ¿sí? Pero el otro concepto de cuando está en movimiento, ¿sí?, y nosotros queremos alterar ese estado de movimiento, ¿sí?, nosotros lo que vemos es, si yo lanzo esto por la mesa o en alguna superficie, se va a detener, ¿sí?, porque esta superficie es rugosa y esto también es rugoso, y ahí aparece el rozamiento. Si fuesen superficies lisas e ideales, que es lo que se asume cuando se explica los conceptos, este objeto está en movimiento y va a seguir en movimiento hasta que alguna fuerza interactúe con el cuerpo, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer los ejercicios entonces. La tercera ley de Newton, ¿se acuerdan? No sé, creo que lo mencionó, profesor, o... No, la tercera todavía No. no. Puedes Bueno, desarrollar. entonces vamos a hacer unos ejercicios. ¿Descargaron la guía del aula virtual? ¿Cuál de ellas? La de dinámica. Creo que dice guía 6, algo así. Ahora veo, creo que eso me faltó.